del seminario. Y bueno, pues para todo el grupo de filología inglesa de nuestro departamento y sobre todo del grupo de filología inglesa dentro del IEMIR, es también una enorme alegría, un enorme placer volver a tener aquí, ya la tuvimos del 2004, 2003, 2004, a Trinidad Guzmán González, también profesora de la Universidad de León. Este año hemos tenido, pues eso, un tete a tete todo el tiempo, como parece que podríamos haberlo hecho efectivamente sobre patrimonio leonés, incluyendo la universidad, incluyendo, por supuesto, su estupendo Instituto también de Estudios Medievales, es decir, que podríamos estar hablando de su directora, además, que ella es la subdirectora del instituto, y creo que poco a poco vamos redondeando el seminario en ese sentido también, con esta magnífica conferencia también, ¿no?, que acabamos de escuchar. La profesora Trinidad Guzmán es profesora titular en el Departamento de Filología Moderna de aquella universidad y es, aparte de una excelente filóloga, sobre todo en cuestiones de filología histórica, diacronía, filología comparada, todo lo que tenga que ver con la evolución de la lengua inglesa desde el inglés antiguo en adelante. Ha hecho estudios de todo tipo, es decir, que fonología, gramática, estudios por supuesto, de semántica, etcétera. Es también una estupenda traductora, ha hecho ediciones de diversas autoras y autores. Es sobre todo, creo yo, y la conocemos en los estudios medievales, como uno también de los puntales de los estudios de filología medieval inglesa. Es decir, ha sido directora de la Sociedad Española de Literatura y Lengua Inglesa, ha sido el alma durante mucho tiempo y la que ha ocupado la revista Selim de Estudios Medievales Ingleses, es decir, que siempre se ha confiado en ella, siempre, ya les digo que es un referente en todo lo que tiene que ver con la literatura y la lengua medieval sobre todo. Y por tanto, pues no tuvimos ninguna duda al hablar de patrimonio en volverle a preguntar a ella si querría venir, y entre sus muchas publicaciones, que ya les digo que versan sobre todo tipo de temas, estaba este Espejo del arte de cocina, de la corte del rey Ricardo, el segundo de Inglaterra tras la conquista, que ella también ha editado y ha estudiado en una magnífica edición. Y creemos que, que el tema de la gastronomía, pues efectivamente es tanto patrimonio inmaterial como muy material, y que desde algunos puntos de vista ella nos podría dar la mejor de las, digamos, de las presentaciones. Entonces, pues yo creo que con este tema de la gastronomía, además, unificamos con lo que decía Pepe sobre Cairasco de Figueroa al principio, y con lo que hemos venido haciendo estos días, y con lo que seguiremos haciendo mañana, que es comer y beber. Y como decía Julio Iglesias, que me lo estaba recordando ahora, ¿cómo era? Al final las cosas llegan, las gentes se van, otros que llegan las continuarán. Pues eso, aquí seguimos después de 10 o 15 años con lo mismo. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ti, Trini, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. No le hagan ni caso de la mitad de los halagos que ha hecho, o del 90%, porque es que es amiga mía desde hace muchos años, y amiga muy generosa. O sea, de todos los adjetivos quítenlos, porque es pura generosidad. Bueno, yo quería empezar constatando que el Instituto y además a petición de mi paisano y colega, el doctor Fernández Cardo, que el Instituto de Estudios Medievales del IEMIR ha decidido celebrar el Día del Libro con el capítulo 39 del Quijote, cuyo inicio es: en un lugar de las montañas de León tuvo origen mi linaje. Visto que somos 3 leoneses los que hemos intervenido, algunos leoneses más que nos acompañan, y como alguien me ha soplado hace un momento, hasta el segundo apellido del director del IEMIR es León. O sea que no les quedaba otro remedio. Quiero agradecer muchísimo la labor del instituto, que fue uno de los modelos que nos sirvieron a nosotros para empezar nuestro camino en el Instituto de Estudios Medievales. Siempre hemos tenido una muy fructífera relación. Están haciendo una labor magnífica. Están haciendo una labor magnífica en la organización de este congreso, y quiero concretarlo específicamente en quien han tenido miles de amabilidades con nosotros desde el primer momento.
con Beatriz Hernández, con Margarita Mélez, con Juan Manuel, con la presencia de Dulce, del doctor Aznar, que estaba también la otra vez. De verdad, muchísimas gracias a ustedes y a la universidad por haber pensado que yo podía aportar alguna cosa en estas cuestiones. Yo tampoco he venido a vender el libro, he de decir, porque como todos los académicos, si tenemos que vivir de las publicaciones, iba a ser que ni a comer cualquiera de los platos más frugales de este recetario íbamos a poder permitírnoslo. Y bueno, claro, si volver a la laguna es una de las peregrinaciones más gratas que se me han podido presentar, con una contribución de temática muy diferente a la de entonces, hace ya 22 años, que ni 20 ni 22 años son nada, ¿no? Pero una cierta línea de continuidad, ya que tanto la princesa Etelfleda, que fue mi protagonista entonces, como el rey Ricardo II, que es el personaje crucial en esta ocasión de mi intervención, son descendientes del rey Alfredo el Grande de Wessex. Y la actividad bélica, en este caso las cruzadas, que es con lo que concierne esto un poco más, saldrán a reducir en algún momento. Entonces, como la de la doctora Blasco de ayer, mi intervención se centra en ese largo siglo XIV que llega hasta 1420. Pero digamos que mi aproximación es un poco más gongorina, por aquello de sea mi tisbe un pastel y la espada sea mi diente. Es decir, vamos a hablar de comida. Entonces, como habrán deducido por el título, yo voy a centrarme en la segunda línea propuesta en la sinopsis del seminario. Esto es, en el patrimonio simbólico e inmaterial. Transmisión de mitos, rituales, costumbres, prácticas religiosas, populares, tradiciones orales, saberes médicos o mágicos, fiestas y devociones. Quizá haya sido muy osado por mi parte mezclar una cosa tan prosaica como, iba a decir pucheros, pero voy a decir calderos, ya que estamos en Canarias, con la simbología. Ciertamente, yo misma no termino de verle el aspecto inmaterial a los peroles. Eso sí, la gastronomía ha sido y es elemento fundamental de las fiestas, de muchas costumbres también, en mayor o menor medida, y quizá por ello mismo no ha dejado nunca de tener que ver con las prácticas religiosas. La gastronomía de una forma mucho más alegre que en determinadas cuestiones cuaresmales, populares o no, con ciertos rituales y con devociones. Y tampoco puede verse completamente alejada de mitos o de sabores mágicos o de saberes médicos, bueno, mágicos también, muchos médicos, ¿para qué les voy a decir lo contrario? Por no hablar de cuánto conocimiento culinario circula en las tradiciones orales, otro patrimonio inmaterial reconocido por la UNESCO bajo la etiqueta de proverbios. Pero verán, mi abuela, a la que debo, entre muchas otras cosas, lo poco que sé de cocina, era muy refranera, y sus conocimientos venían adobados siempre con refranes. Por ejemplo: y si vas a la plaza, niña, te advierto, la merluza cerrada y el congrio abierto. ¿Ven a lo que me refiero? Pero bueno, este es un seminario serio y versa de asuntos medievales y renacentistas. De modo que permítanme que les presente al descendiente del rey Alfredo. Perdón, que se me había olvidado esta. Me pongo a hablar de refranes y me pierdo. Permítanme que les presente el rey, parte de cuyo legado es el recetario que me va a servir de hilo conductor para el resto de mi intervención. Este es Ricardo II de Inglaterra, francés y mediterráneo hasta la médula, lo cual pues, tampoco es muy sorprendente, la verdad sea dicha, porque durante varios siglos, tras la invasión normanda de 1066, de la que no se han repuesto, los descendientes de Guillermo el Conquistador fueron, antes casi que reyes de Inglaterra, duques de Normandía. A una Normandía a la que le acabó añadiéndose el ducado más rico, más refinado del país, con la boda de Leonor de Aquitania, y por ello muchos de estos reyes se casaron, se educaron en aquel país, allí nacieron sus hijos y allí guerrearon por sus posesiones hasta que las perdieron a mediados del siglo XV al acabar la Guerra de los 100 años. Casi un siglo antes había nacido Ricardo II, en Burdeos,
donde su padre, como solían hacer los príncipes de Gales entonces, se entrenaba para el trono gobernando los dominios ingleses del sur de Francia. Por cierto que este padre era el príncipe negro, el que intervino entre las guerras civiles entre Pedro I y los Trastámara, a cuyo fin contribuyó el matrimonio de la prima de Ricardo II, Catalina de Lancaster, con Enrique, heredero de la corona de Castilla. Mi alusión a estos contactos españoles tiene su porqué en la cocina, como veremos más adelante. El reinado de Ricardo II, entre 1377 y 1399, transcurrió en una época ciertamente turbulenta. La ya mencionada Guerra de los 100 Años, la peste negra, la tremenda crisis económica que desencadenaron ambas y que luego acabó con las revueltas campesinas de 1381, la herejía wyclifita y, por fin, la guerra de Ricardo con sus nobles, que acabó con su derrota, con su abdicación y con su muerte ya prisionero en Yorkshire. No es el rey con mejor fama en la cultura popular inglesa, a lo cual seguramente no sea ajeno, esta es una opinión muy personal mía, el prisma de William Shakespeare. A lo cual, porque el bardo, que ya que estamos también, celebramos su muerte hoy, aunque no muriera el 23 de abril de nuestro calendario, sino antes. Lo que pasa es que coinciden distintas reformas, pero bueno, todo el mundo lo celebra, pero bueno, ya que estamos, pues los de inglés tenemos que echar nuestro cuarto a espadas también al respecto. Pero el bardo, en su empeño por hacerle la pelota a la dinastía Tudor, puesto en términos muy coloquiales, se las arregló para presentar bajo una luz desfavorable a muchos de los monarcas predecesores. Entonces, a Macbeth le tocó el papel de magnicida, a Ricardo III el de contrahecho, felón cobarde, y a Ricardo II le cayó el de dilapidador pomposo. Bien es cierto que el proemio del recetario del que voy a hablarles lo describe como el mejor anfitrión real de entre todos los reyes cristianos. Claro, estaba escrito por su cocinero mayor, entonces no debiera sorprendernos el halago. Pero también es cierto que tenemos noticia escrita de lujosos, caros, multitudinarios banquetes que pudieron llevarle a incurrir en dispendios astronómicos. Claro, y la consecuencia eran impuestos. Y esto popular no le hace a uno. Bien, este es el rey. Y estos son los dispendios. Este es el recetario, el que les ha enseñado Beatriz, en la versión completa al español que publicamos en el año 2022 y que yo decidí titular Espejo del arte de cocina. Hice la traducción a partir de dos copias de un original que quizá se haya perdido. Voy a ahorrarles las detalladas disquisiciones filológicas sobre el tema, de las que podríamos hablar quizá en otro momento y en otra circunstancia. Estos son esos dos manuscritos. Este se conserva, el primero, este de aquí, se conserva en la Universidad de Manchester y el otro en la Biblioteca Británica. Desgraciadamente, y esta es una de las grandes, iba a decir tragedias, pero es que me parece un poco exagerado, pero una de las cosas que nos ha pasado a los de filología inglesa es que la Biblioteca Británica sufrió un ataque hacker y nos dejó a todos los que podíamos acceder a una fuente magnífica de información, porque tenían digitalizado miles de manuscritos y tenías acceso libre y los podías utilizar en todas las imágenes. Se ha perdido. Si esto me pilla en aquel momento cuando yo estaba traduciendo, yo no sé qué hubiera pasado. Este libro, este recetario, porque no era un libro, esto es un rollo de los que se utilizaban en la cocina, es el legado tanto del rey, que disfrutaba de su buen hacer, como de su jefe de cocina, y a través suyo de muchas generaciones de muy diversa procedencia, cultura y oficio. Un legado del que de uno u otro modo seguimos viviendo hoy en día. Permítanme una brevísima digresión filológica, que los lingüistas podemos ser, sobre todo si nos dedicamos a la diacronía, pesadísimos con estos detalles pequeños, sobre todo cuando no son la parte sustancial de nuestra intervención, como es el caso. Pero en este momento yo creo que sí es muy relevante para hablarles del cocinero y de su obra.
A no ser que exista alguna investigación biográfica, histórica, de la que yo no estoy al tanto, no sabemos su nombre. Lo cual no quiere decir que no podamos deducir mucha parte de quién era, de su identidad, con este título, Master Cucas, y que yo he preferido traducir, en vez de con el literal, jefe de cocineros, como maese cocinero. Pretendía así que el lector y mi audiencia hoy, por ende, no olviden que con las recetas les está llegando, y perdonen la autocita, la voz de un cocinero inglés del siglo XIV, aludiendo además a su grado dentro de la carrera profesional. Por sus obras les conoceréis, viene aquí muy al caso. Estamos hablando del responsable máximo de las reales cocinas de Ricardo II, es decir, de un muy alto funcionario de la corte y de alguien que había llegado a la cúspide de una profesión reglamentada como tantos otros oficios medievales. Por un complejo sistema gremial, miren, los ingleses son capaces de conservar sus tradiciones durante milenios hasta hoy. La llamada Honorable Compañía de Cocineros de Londres, esta es la página web, es la fusión de dos gremios de cocineros y esa fusión se realizó en 1170. Siguen, ¿eh? Maese cocinero estaba además muy familiarizado con la cocina mediterránea y en consonancia con lo que parecen haber sido los gustos de su rey. Tal vez obtuviera el puesto precisamente porque en su avanzada, en su carrera, maese cocinero estuviera muy viajado, o quizá porque dichos gustos le hubieran llevado a informarse o con otros cocineros o con algún tratado culinario anterior. A partir del siglo XIV, los recetarios se multiplicaron por toda Europa, en paralelo con el incremento de personas composibles, que además de saber leer, deseaban imitar a las clases altas en su vida cotidiana, lo cual incluía la mesa, por supuesto. Estos tratados son muy diferentes a los actuales en dos aspectos, sobre todo. El más obvio es el que los convierte en muy exóticos para nosotros, porque faltan ingredientes básicos en cualquiera de las despensas actuales. Patatas, tomates, chocolate. El otro, que ni aquellos más detallados en cuanto a sugerencias de menús o de recomendaciones dietéticas, y este espejo no es especialmente detallado en esto, dan con muy escasas excepciones en este recetario que tiene 195 195 recetas, perdón, solamente hay 4 en las que se especifican alguna cantidad, como es aquí, pero lo que no se dan es ni tiempos de cocción, ni instrucciones para las preparaciones más elementales. Aquí sí que son 4. La de la... No es Maumenie, no he sido capaz de traducirlo por una cosa equivalente, en la que sí nos da medio galón de vino griego, 2 libras de azúcar, etcétera, pero muy poco más. O el aspic de carne, es literalmente un aspic, en la que se dice hiérvelas en un caldo compuesto por 1/3 de vino, 1 de vinagre y 1 de agua. Un escabeche, ¿eh? Y sigue el mismo procedimiento de la receta anterior. Y estos otros. Esto que es... Bueno, no sé si diría yo que es un escabeche. Aquí sí se dice, da la 1/3 parte de la cantidad total de higos triturados. Y esta otra, en la que se nos da muy detalladamente las cantidades que utiliza maese cocinero para hacer el hipocrás, que es la bebida por excelencia, pero 4 de 195. ¿Por qué? Porque bueno, esto se escribía para darle ideas a quien ya sabía cocinar, a quien ya sabía lo que era, por ejemplo, un caldo, un buen caldo, que es una preparación base que aparece continuamente en el recetario. Y lo sabía porque había empezado de pinche en la cocina. Un buen caldo, por cierto, es un caldo de carne de consistencia un poquito más espesa que el consomé clarificado. En estos tratados los cocineros destilaban sus conocimientos y su creatividad, con platos nuevos de su invención o con nuevas maneras de preparar los tradicionales.
Y entre esos conocimientos estaba la composición humoral de los diversos alimentos, corolario de la teoría hipocrática de los 4 humores que impregnaba toda actividad que tuviera que ver con la conservación de la salud y, por consiguiente, de su recuperación cuando se enfermaba. Como saben, no les descubro nada, fue adoptada, filtrada, refinada y difundida, entre otros, por Galeno, por la medicina árabe y por la escuela salernitana. Y hacía depender la salud mental y física del equilibrio en el cuerpo humano de sus 4, y cito aquí a Girón Irueste, literalmente, sus 4 íntimos componentes: la sangre, caliente y húmeda; la bilis, caliente y seca; la bilis amarilla, perdón; la bilis negra, fría y seca; y la flema, fría y húmeda. Claro, las dicotomías calor, frío, humedad, sequedad eran también características fundamentales de las diversas comidas, tanto de los ingredientes principales, la carne, el pescado, las verduras y las frutas, como de los condimentos. Entonces, aquí se supone que maese cocinero habría hecho hervir las liebres y otros animales silvestres pequeños, se comía cada cosa, y asar a la brasa o a la parrilla la carne de cerdo. No solo porque estuviera más rica o más rico todo, sino porque eran los procedimientos adecuados a las características de dichas carnes. El cerdo era la carne más húmeda y la caza era la más seca. Y con ello, dichos procedimientos, hervir o asar, contribuían a equilibrar dichas características. Y sí, ya sé que ahí lo que están asando es pollos, ahora les cuento. Por la misma razón, los pescados, por naturaleza húmedos y fríos, se suponía que necesitaban de preparaciones que contrarrestaran estas propiedades. Y este era el caso especialmente de las lampreas, que es, por otro lado, el único pescado que en todo el recetario aparece con la receta para matarlas. Los demás no, los demás ya estaban muertos. Se mataban o con vinagre o con vino blanco y sal, que eran todas sustancias a las que se les atribuyen propiedades cálidas y secas. Junto con los lucios, las lampreas son los únicos pescados del recetario que se asan. Las lampreas a la plancha y los lucios en un espeto a la brasa. Y, por supuestísimo, las frutas, siempre cocinadas, La fruta fresca era malísima. Tratándose, como se trataba, de los alimentos más fríos y húmedos de todos. En este recetario hay hasta 14 recetas con frutas. Y como mal de su grado, ya que estamos en el 23 de abril, se enteró el gobernador Sancho Panza en la segunda parte del Quijote, en el capítulo 47, cuando el malhadado doctor Tirte afuera, este de aquí, manda retirar todo lo apetecible de su bien guarnecida mesa, arguyendo que, y les leo, mandé quitar el plato de la fruta por ser demasiadamente húmeda, y el plato del otro manjar también le mandé quitar por ser demasiadamente caliente y tener muchas especies. Cervantes utiliza especies en vez de especias, que acrecientan la sed. Y el que mucho bebe mata y consume el húmedo radical donde consiste la vida. De todos modos, un análisis un poco más pormenorizado de las recetas del Espejo muestra que los patrones dietéticos que les he mencionado no se seguían al pie de la letra en todos los casos. Encontramos recetas en las que el cerdo se hierve y otras en las que los capones se asan. Y también encontramos alguna otra de verduras crudas aliñadas con aceite, que el rey era muy meridional, como la ensalada. Es que no estamos hablando en el Espejo del arte de cocina de un recetario. Estamos hablando de un recetario, no de un régimen de la salud o un régimen sanitatis como el salernitano, en los que se recomendaban dietas y menús para las distintas etapas de la vida y las condiciones varias del ser humano, la infancia, la ancianidad, las enfermedades diversas o el embarazo. No. Nuestro cocinero llama a su recetario forme of curie, esto es, el modo de llevar a la mesa la muy surtida despensa de su real empleador y la despensa de aquellos con medios para que sus cocineros pudieran imitar dichos platos. Déjenme leerles el proemio del manuscrito del rollo que vimos en la Biblioteca Británica hace un momento. Este Espejo del arte de cocina es una compilación del cocinero mayor del rey Ricardo, el segundo de Inglaterra tras la conquista, del cual se contaba que fue el mejor anfitrión real de entre todos los reyes cristianos. Fue recopilado con la aprobación y el consejo de los doctores en medicina y en filosofía que habitaban en la corte, su corte. En primer lugar,
Enseña a preparar potajes y comidas ordinarias para el hogar, tal y como deberían hacerse, con oficio y saludables. Después, enseña a hacer potajes y comidas suntuosas y sutilezas, que es un plato muy peculiar, del que no tengo tiempo de hablar aquí, la verdad, para toda clase de estamentos, altos y bajos. Y la enseñanza del modo de preparar potajes y comidas, tanto a base de carne como de pescado, se presenta aquí organizada por número y por orden, de modo que esta pequeña tabla que sigue sirva de guía para, sin demora, encontrar el plato que apetezca tomar. Dictadas o no a un amanuense, yo apostaría de que, si no literales, estas sí son las propias palabras de maese cocinero. Y son, a mi modo de ver, las de alguien orgulloso de su maestría en el oficio, las de un cocinero experimentado que, tras aprobar los duros exámenes de su gremio para alcanzar el grado de maestro, de ahí, repito, mi traducción, seguramente había pasado por muchas cocinas de ringo rango antes de aterrizar en una corte real. Alguien que no ignoraba los principios dietéticos en boga, pero tampoco los gustos de su rey y sus invitados. Y si había que saltarse los principios dietéticos, oye, pues los paladares de quien paga y la creatividad del propio cocinero están detrás de muchas de todas estas alteraciones de los principios democráticos. Y si le gustaban los pollos a la brasa, pues hacían a la brasa. Si alude a la autorización y al consejo médico, lo hace no porque esa autorización y ese consejo médico le fueran imprescindibles, ni siquiera necesarios para sus creaciones gastronómicas. Yo pienso que lo hace como vitola y garantía para el público al que va dirigida la obra. Mucho más difícil de saltarse ya, sin embargo, son los preceptos religiosos. Y de ahí que en todo el recetario estos se sigan con mucha mayor coherencia. Tampoco creo yo que tuviera que consultar al capellán de la Real Casa a la hora de decidir ingredientes y preparaciones que se acomodaran a los requerimientos del ayuno o abstinencia del ayuno litúrgico cristiano. Es algo que uno ya tenía muy asumido. Es verdad que desde la Edad Media hasta hoy las prohibiciones se han ido suavizando, tanto en lo que atañe a los alimentos como a los días de precepto. Para los laicos, desde luego. Pero en el siglo XIV, maese cocinero necesitaba algo más que una despensa bien provista de productos no prohibidos para alimentar a sus señores sin que se le aburrieran en exceso. Los días de abstinencia eran, con distintas variaciones en las fuentes, los miércoles, los viernes y los sábados, todos. La cuaresma completa, las vísperas de las grandes festividades marianas y de las fiestas de los apóstoles, los 3 días antes de la ascensión. Y cuestión aparte eran las 4 semanas de témporas, una por cada estación, en las que ayuno y abstinencia no eran obligatorios, pero sí especialmente recomendados desde los púlpitos. Ya digo que dependiendo de distintas variaciones y zonas. Pero en total algo menos de la mitad de los días del año, en los que en su versión más estricta, con determinadas excepciones, los de siempre, enfermos, ancianos, niños, embarazadas, los creyentes no podían consumir ni carne de animales de sangre caliente, ni leche y sus derivados, ni huevos. La sustancia de los platos la proporcionaba pues el pescado. Que uno lo piensa, y a tenor de las recetas del espejo, la penitencia consistía más en, como ahora, no poder comer justo lo que te prohibían ese día, por puro espíritu de la contradicción, que por la pobreza del plato en sí. Porque claro, si se fijan en estas 2 recetas, una caldereta de carmón, de salmón, o una de ostras en salsa de almendras, así como muy penitentes, no eran. La verdad es que son muy apetecibles. Una que se viscera el salmón, límpialo bien, blanquealo someramente, pica parte blanca de puerros, incorpora el salmón preparado, con aceite, un condimento muy caro, liga una salsa de leche con almendras, añade especias, esto es clave, azafrán y sal, cuécelo bien. Y el otro saca las ostras, cuécelas en vino, en su propio jugo, filtra el caldo resultante, muele almendras balqueadas, liga con harina de arroz, jengibre en polvo, azúcar, macis, así como de mucha penitencia. De hecho, el recetario incluye tantos platos de pescado como de carne, aproximadamente, y ello teniendo en cuenta la picaresca de las marsopas. Sabían perfectamente que eran mamíferos de sangre caliente, pero como se pescaban. La asociación de abstinencia y de pescado es tan estrecha a lo que se ve en este recetario
que maese cocinero utiliza la denominación días de pescado incluso para los platos más veganos del mundo, como este, que es una lasaña lógicamente sin tomate. Almendras sin blanquear, deslíelas en agua, cuece agua, leche, incorpora las lasañas, las piezas de pasta. Échale azafrán, azúcar y sal, emplata con confites rojos de cilantro y sírvelo. Y el plato se llama lasaña para día de pescado. Es un poco como el término vigilia que empleamos nosotros, vigilia es la víspera de, para los días de abstinencia. Es una receta sencilla, ¿verdad? Parece una sencillez de verdad, pero claro, no olvidemos que este es el recetario para la mesa de un rey. Y el lujo se había de notar aún en las recetas más ordinarias para el hogar, que dice el cocinero. Así, una cosa tan sencilla como esta, o como las habas partidas, que son una especie de potaje de habas, échalas a cocer en buen caldo y cómelas con bacon, el buen caldo ya era de carne, pero claro, ni la carne ni el bacon estaban al alcance de todo el mundo. O el puré de habas. Toma habas, cuécelas, machácalas en un mortero, mézclalas con un buen caldo, cocina cebollas en sus jugos, dale color con azafrán, repito, esta es la clave, y sírvelo. Este es de un manuscrito, el Harleian, creo que es. Y esto se supone que es un repollo. Toma repollos, córtalos en 4, cuécelos en buen caldo de nuevo con cebolla picada, la parte blanca de puerros, añade azafrán y sal y sazona con polvo dulce, que es una mezcla de especias. Claro, todas estas recetas vegetarianas, cuando el proemio afirma que el recetario está dirigido a toda clase de estamentos altos y bajos, seguramente se estaba refiriendo a aquellos que pudieran permitirse el azafrán en el puré de habas. Y ese lujo viene, cómo no, de Oriente, amén del Mediterráneo mismo, y de más allá de sus costas orientales llegaron a las cocinas europeas, ya desde la antigüedad clásica, el objeto de una de las supercherías más frecuentes de la visión moderna de la Edad Media. No, nosotros no, ya sabemos que no, pero en algún medio no especializado, por no hablar de lo que se llamaba influencers, ahora se llaman creadores de contenido y estas cosas, no es raro encontrarle afirmaciones tales como que la principal utilidad de las especias era disfrazar el sabor de productos cuya frescura había conocido mejores días. En una época en que tal frescura pues, no era de fácil conservación, la verdad. Claro, el sentido común de cualquier aficionado a la Edad Media, a la cocina o a las dos cosas, se ve aquí confirmado por autores como Bator, como Fernández Armesto o como Jotiski o como Loriot. Y es que es de extrañar que a las mesas de quien podía permitírselas, ciertamente a la mesa de un rey o de un príncipe, llegaran los alimentos perecederos con el mismo aroma que, a decir de Shakespeare, imperaba en Dinamarca. Es decir, a podrido. Lo cierto es que las especias eran protagonistas indiscutibles de las mesas de los grandes de la tierra, eso es verdad, y su presencia era mayor cuanto de mayor empeño era el plato que se servía en esas mesas. Estos lujosos especieros, hablando de objetos de lujo, ¿verdad? Este que probablemente la función de la rueda será pasárselo en las mesas largas con las distintas especias, y este otro de un manuscrito que vimos antes, dan buena fe de la importancia y el valor que tenían, porque tampoco se les dejaban a mano de todos los comensales. Para las diversas recetas del espejo utiliza azúcar, sí, en virtud de su precio contaba como especia. Por cierto, es una de las especias con las que hicieron su fortuna los dogos venecianos. El azafrán, cardamomo, canela, clavo, flor de canela, que es otra cosa, y no tiene nada que ver con chabuca granda, galanga, granos del paraíso, jengibre, macis, nuez moscada, onoquiles, pimienta, pimienta cubeba, que es también otra cosa, pimienta larga y sándalo. Y no saben la lata que me dio a averiguar lo que era cada una de ellas. Muchas veces, es verdad, de forma sorprendente para el paladar moderno. Ya no solo en los ingredientes, se comían, sí, bueno, faisanes, perdices, capones, pero zarapitos también, los pobres. Entonces introduce el ave en un buen caldo, añade una buena cantidad de pimienta en grano,
flor de canela y déjalo cocer. Echar flor de canela. Y plata y espolvorea con polvo dulce, que es una mezcla de especias que no picaba, no es que tuviera azúcar. O el rape. Toma la misma cantidad de higos que de pasas, límpialos, lávalos con agua, tritúralos en un mortero, bla, 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 échalos en un pote con pimienta molida y otros polvos de buena calidad. Polvo se refiere eso, a especias en polvo. Lígalo con harina de arroz y coloréalo con sándalo, es decir, rojo. Sálalo y sírvelo. Esto de agua de quantities, les juro que es otra de las poquitas cosas de lingüística histórica que voy a mencionar. Maese cocinero aconseja utilizar agua de quantité, es decir, una buena cantidad, solamente una única vez en todo el recetario. Aquí, echa pimienta en grano y flor de canela, solo 2 especias. Seguramente él tenía sus propias fórmulas para unas mezclas de especias de frecuentísima utilización en las diversas recetas del espejo, que son el polvo blanco, el polvo dulce, el polvo fuerte y el polvo marchand. Estos 2 son picantes. Ese agua de quantité quiere decir una buena cantidad, pero no un abuso, no un exceso, para que un guiso se ahogara en ella. A mí me enseñaron que las especias sirven para resaltar sabores, no para disfrazarlos. Y me enseñaron que el sello único del buen cocinero reside en, no tanto o no solo en la acertada elección de especias, como en saber elegir la compañía o la combinación de especias y la cantidad adecuada. Y las cosas no tienen por qué haber sido distintas en la Edad Media. Muchas de las especias se usaban también en las boticas, en jarabes, en cataplasmas y en ensalmos varios. No era ajena a las pautas de su uso, tanto en apotecas como en las cocinas, la teoría humoral que ya les he mencionado, porque las especias son calientes y secas. Y en consecuencia se supone que eran capaces de reequilibrar los ingredientes fríos y húmedos. Ya se lo contaban al pobre Sancho Panza. No es descabellado tampoco que un cocinera fuera consciente de sus virtudes medicinales, por ejemplo, las antimicrobianas. Y por otra parte, volviendo al tema de la conservación de perecederos, cualquier cocinero medianamente avezado, sin necesidad de que fuera el cocinero real, dominaba el arte de salazones, de ahumados y de otros modos de conserva como las compotas o los escabeches, como este, de lochas, tencas, lenguados, etcétera. Si se fijan en las recetas, a lo mejor, no sé yo si las pasas de Corento, desde luego en casa no se utilizan, pero de un escabeche moderno. El escabeche es una técnica milenaria, de origen posiblemente persa, conocida ya por los romanos y por ello usada en todo el Mediterráneo, y puede conectarse con la afición a los platos extremadamente coloridos y que estaban de moda en los ágapes de los poderosos desde el siglo XIII, sobre todo en los más sofisticados, en los grandes festines. Por ejemplo, esta receta de frisuelos, crispes, que utilizaban el onoquiles, con lo cual eran rojos. Esta receta sí, pone pomme d'oris, que serían manzanas doradas, pero no son unas albóndigas de carne disfrazadas de manzanas. Tenían una gran afición a hacer esta especie de trampantojos, para el que utilizan azafrán, si ven la receta aquí, o esta otra, que es otra fórmula para hacer la mamonia, en la cual se le da color con yema de huevo. Capones, gallinas, carne fresca de vaca, almidón, harina de huastel, que es la harina mejor de todas las posibles, etcétera, porque está cernida 2 veces, etcétera. Clavos de olor, galanga molido, etcétera. Hay muchos otros platos que hay que, además de prepararlos, pues darles color rojo, color blanco, color amarillo, que son los más utilizados en la tradición culinaria árabe. Y cito literalmente al historiador Fernández Armesto en este caso. La superioridad islámica en ciencia y medicina estaba más allá de toda duda, así como la ventaja específica en lo que podríamos llamar ciencias de la alimentación. Este contexto de admiración científica,
que llevó a los cocineros cristianos a imitar a los musulmanes, fue reforzado por la envidiable imagen de lujo y ostentación que ofrecían las cortes musulmanas. El mundo occidental absorbió influencias procedentes de 3 ámbitos: la estética de la mesa, el énfasis en ciertos ingredientes exóticos tradicionales y la predilección por los sabores dulces y fuertes. El espejo de arte de cocina, este libro, es una buena muestra de esto, porque incorpora a una base de cocina francesa e inglesa, más francesa que inglesa, la cocina árabe llegada de Europa, cruzados mediantes, la arábigo-andalusí, y 3 tradiciones muy influidas tanto por la cocina arábigo-andalusí como por la otra, y muy entremezcladas entre sí: la italiana, la catalana y la del reino normando de Sicilia. Leer este libro es emprender un viaje fascinante por la Edad Media y por su legado a través de caminos por los que transitaron cruzados, pero también peregrinos, como los de la ruta jacobea, mercaderes como los de la ruta de la seda, parece ser que es a los que les debemos la lasaña, predicadores, juglares, exploradores, trayendo y llevando materias primas, condimentos y aderezos, utensilios y técnicas culinarias. Un patrimonio inmaterial bien arraigado en lo más material de las necesidades humanas, la más básica, que desde muy poco, y permítame la broma de que el primer costillar de mamut se le cayera al fuego a alguien y se diera cuenta de que estaba más rico y se podía comer mejor, se sofisticó con un ¿y si le echo estas hierbas de aquí además? Un patrimonio que se ha transmitido a través de los siglos, con lo que a mí me parece una de las formas más fructíferas de mestizaje. Durante siglos, hasta hoy, hemos incorporado aquellos ingredientes o que más gustaban o que mejor venían, que no siempre era lo mismo. Siempre que encajaran, eso sí, con los tabúes más arraigados, que no solamente incluyen los religiosos. Francamente, no sé si yo me veo comiendo los murciélagos fritos de Tailandia. Francamente. Hemos adaptado técnicas foráneas a ingredientes locales y viceversa. Y hemos convertido manjares de reyes en platos populares, extendidos por innumerables países y parte imprescindible de las meriendas o de los postres de según qué épocas. Les estoy hablando del manjar blanco, que nos va a servir, este manjar nos va a servir para rematar la trama de todos los cabos sueltos que he ido dejando aquí y allá en esta intervención negra: El Príncipe Negro, Miguel de Cervantes o la Cuaresma. Estas son las 2 recetas del manjar blanco que aparecen en el espejo del arte de cocina. Si los miran, toma capones, cuécelos, muele almendras blanqueadas. Mientras lo leen un poco, para no alargarme en exceso, les cuento un poco. Aquellos de ustedes que sepan algo de cocina reconocerán, salvo el elemento del arroz, la pasta base de las croquetas de ave. Una pasta base potente, muy, muy potente. Bueno, quizá ahora que lo pienso, igual es que tira más a los arancini sicilianos, que es como una especie de croqueta de arroz, o a los supplí romanos. Quizá, que tampoco son nada ligeros. Junto con el morteruelo, es una de las 2 grandes especialidades del cocinero que se llevan los otros peregrinos famosos de la literatura medieval, que no son la ruta jacobea, es decir, los que peregrinan a Santo Tomás de Canterbury en los cuentos de Idem, en uno de los grandes monumentos literarios de la Europa medieval. Este es el manuscrito más conocido, más famoso, más lujoso, no necesariamente el más cercano a lo que quiso decir Chaucer, y en el prólogo general, Geoffrey Chaucer, que es este y que nos interesa, este es el cocinero, que nos interesa también por otras razones, nos dice, yo aquí lo he puesto en inglés medieval, pero se lo traduzco, es mi propia traducción. Habían llevado con ellos un cocinero para el viaje. Sabía tostar, guisar, asar y freír, hacer morteruelo, que es otra receta española, y en cuanto al manjar blanco, lo preparaba como los mejores. No es la primera vez que Geoffrey Chaucer se menciona en estos seminarios del Yemir, ya lo he estado mirando. Pero a mí el Geoffrey Chaucer que me interesa no es tanto el poeta como el funcionario, vamos a llamarle de asuntos exteriores,
con frecuentes misiones fuera de la corte de Eduardo III, el abuelo de nuestro Ricardo II, el hijo del príncipe negro, que estuvo implicado en la Guerra Civil Castellana del lado de Pedro I y que anduvo mucho por España a la cabeza de sus tropas. Hay un periodo en la vida de Geoffrey Chaucer entre 1360 y 1366 del que no se sabe mucho en comparación con su vida anterior y su vida posterior, que sí que están muy documentadas. Parece un poco el periodo de desaparición de Agatha Christie. Y que al igual, y tampoco sabemos mucho qué debió de venir a hacer a España con un salvoconducto del rey Carlos II de Navarra, que fue válido entre el 22 de febrero y el 24 de mayo de 1366. A mí esto me proporciona los mimbres de una trama, de una novela de intriga, Subsección de espías. Pero como todos los de historia de la lengua, soy muy aficionada a las novelas policíacas, por mor de la propia trabajo nuestro. Pero bueno, esta es otra historia. En cualquier caso, estamos hablando de una preparación originaria del Mediterráneo, como no podría ser de otro modo, dados sus ingredientes básicos, el arroz y las almendras, y extendida durante siglos, más a lo largo y ancho de este mundo que, permítanme la cita boomer, los viajes del Capitán Tang. Ciertamente, como vamos a ver enseguida, viajes de ida y vuelta por el Atlántico, ya que estamos en medio del Atlántico. Y ya centrándose exclusivamente en el ámbito justo hispánico, cabe señalar que está presente en todos los grandes recetarios medievales. Desde, esta es una copia bastante buena del libro de Saint-Sauvy, renacentistas, barrocos, o el libro de guisados de Ruperto de Nola. El autor de una biografía de Felipe II, el doctor Martínez Llamas, con la indignación mal disimulada del médico moderno ante la dieta de la corte de los Austrias, nos cuenta que en la corte de Felipe II el manjar blanco se consumía 3 veces por semana, cosa que le parece fatal al doctor, y que lo había de 2 clases. A la segunda voy enseguida, no se me impacienten. La primera es de carne que se elaboraba más con leche de vaca que de almendras, y muy avanzado el siglo XVI se le incorporó el maíz. Aquí está la primera vuelta de América, no la única. Pues sí, manjar de reyes, pero también objeto de la gula de súbditos más humildes, como los retratados por Miguel de Cervantes. Este es el único cuadro que he conseguido encontrar, por cierto, de Felipe II a la mesa. Y mira que he estado mirando, pero sí que veo peras al vino, que es otra receta del espejo de arte de cocina, pero yo el manjar blanco, a lo mejor es esto. Ahora que me fijo, a lo mejor es esto de aquí. A lo mejor es esto el manjar blanco. Pero bueno, a los que me refería a sus súbditos más humildes. Son 2 retratados por Miguel de Cervantes. Esto, que es una copia del el entremés de la cueva de Salamanca, en el cual un sacristán y un barbero les llevan una serie de serones a sus amantes, y que se describen como al final no puse la cita, pero bueno, describe el serón como lleno de cosas de comer, que no parece sino uno de los serones que da el rey en Jueves Santo a sus pobres, sino que la canasta es de Pascua porque hay en ella empanadas, fiambreras, manjar blanco y 2 capones que aún no estaban acabados de pelar, todo género de fruta y sobre todo una bota de hasta una arroba de vino. Esto es lo interesante. Y luego, en el capítulo en el que Don Quijote visita Barcelona, a Sancho Panza se le dice: aquí tenemos noticia, buen Sancho, de que sois tan amigo de manjar blanco y de albondiguillas que si os sobran las guardáis en el seno para otro día, cosa que indigna mucho al pobre Sancho. La segunda clase de manjar blanco a la que me referí antes tuvo seguramente su origen en la supresión de las gallinas y de capones para poder tomarlo en tiempo de abstinencia litúrgica, lo cual seguramente potenció el sabor dulce, porque la receta de manjar blanco con capones también lleva azúcar. El doctor Martínez Llamas ha señalado que llevaba, sí, azúcar también, y leche de vaca solamente. Y lo de la leche de vaca, por cierto, que a mí me intrigaba mucho, porque si es de vigilia,
no tiene mayor misterio. Pero claro, independientemente de cuánto y cuándo se fueran relajando las normas de abstinencia respecto a los lácteos, los reinos, como saben, los reinos de su católica majestad, como saben mis colegas historiadores, gozaban desde la bula de la Santa Cruzada, otorgada por el Papa Julio II a los reyes católicos en 1509, de la posibilidad de, haciendo el pago correspondiente, consumir no solo lácteos y huevos, sino también carne en época de vigilia. Y digo yo que el rey la pagaría. Gustos. Las recetas de manjar blanco de Cuaresma, que han sufrido múltiples variaciones a lo largo de los siglos, se acabaron convirtiendo en postres y se encuentran en muchas zonas de España y de Portugal. Desde el manjar blanco, típico de Coimbra, pasando por lo que las reverendas madres clarisas de Tudela llaman manjar de las clarisas, que es en una cocina monacal, uno de los libros que más valoro de mi biblioteca, y sobre todo, y aquí Francesc me podrá corregir, porque voy a mencionar el campo de Tarragona y las tierras del Ebro, porque es muy propio de los territorios de la Corona de Aragón, que es cosa nada sorprendente si pensamos en sus raíces y en sus ingredientes mediterráneos. Especialmente típico, por lo que he encontrado, de Reus, que tienen un licor y luego unos polvos con los que hacen manjar blanco también. Además, y luego es verdad que las reinterpretaciones incluso han llevado a, mira por dónde que veo tan mal que no sé si está Marco Antonio, pero seguro que él sí que lo conoce, esta delicia de la heladería Linares de Valencia, que es un helado de manjar blanco, que tenía una pinta absolutamente excelente. Y mira que le he dado vueltas a la red buscando el combinado manjar blanco e Islas Canarias. Pero solo he encontrado esta receta de una tinerfeña en un blog, que lo da además como una cosa exótica, porque el bien me sabe como no es manjar blanco específicamente. Lleva los mismos ingredientes, pero por eso no tiene nada que ver. Entonces, volviendo a la información que nos da Martínez Llamas, si antes llamé manjar de ida y vuelta a través del Atlántico al manjar blanco, no solo por la adición del maíz a su mercado con carne, que ya mira por dónde, Felipe II tomaba maicena, no. El dato más interesante de este pasaje, a mi modo de ver, se da respecto a esta versión de vigilia dulce. Y es que, lógicamente, los españoles seguramente lo llevaron a América, pero allí se adaptó con tan gran fortuna y con el mestizaje correspondiente que los americanos se lo devolvieron a la corte metropolitana tan naturalizado que cuando la Real Casa pedía manjar blanco sin carne, precisaba que debía cocinarse al estilo raso del Nuevo Mundo. Bueno, un breve paseo por Internet, donde una consulta a Google con el término manjar blanco arroja la friolera de 883.000 resultados, que la hice esta mañana en un momento, muestra bien a las claras que en muchos países iberoamericanos el manjar blanco en su versión dulce se ve, se presenta, se concibe como uno de sus patrimonios gastronómicos más queridos. Manjar blanco colombiano, de Guatemala, manjar blanco peruano, de Yucatán, salvadoreño, ecuatoriano, no lo encontré Puerto Rico en español, admito, cubano, boliviano, chileno, venezolano, todos ellos con un aspecto excelente. Y un patrimonio especialmente para aquellos que, como dicen los ingleses de los que vivimos, tienen el diente dulce. Así que penitencia, penitencia, penitencia. Y bueno, hablando de penitencias, ya va siendo tiempo de liberarles de la que están haciendo ustedes escuchándome, así que muchas gracias.